¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos. Lunes 26 de julio. Los últimos hechos violentos dentro de algunos recintos penitenciarios del país se declaran emergencia y se tomen medidas urgentes para mantener el control de los mismos. Además, se designó al coronel en servicio pasivo Fausto Cobo como director de la SNAI. A él le doy la bienvenida y los buenos días en esta mañana. Gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A sus órdenes. Gracias a usted por estar con nosotros. Bueno, como ya lo mencionábamos, usted asume la dirección del SNAI en medio de sucesos violentos en los centros penitenciarios que ya han dejado más de 20 fallecidos, pero en relación al año pasado ya se ha superado la cantidad de internos que han perdido la vida. Se habla de más de 100 en este momento, lo que ha encendido también la alerta y las alarmas. Usted realizó una intervención este fin de semana, más allá de lo que ya pudimos conocer, de lo que usted encontró en cuanto a privilegios. ¿Cuál sería esa evaluación inicial con la que usted arranca en este cargo, coronel? Muchas gracias. Permítame indicar a la ciudadanía y sobre todo a la familia de César Monge el consuelo que nosotros le enviamos todos aquellos ecuatorianos de bien en este momento tan difícil, y que Dios acoja a César Monge en su seno y que lo bendiga siempre. Con respecto a su pregunta, le debo decir que estamos viviendo una crisis estructural en el sistema de rehabilitación, en el sistema carcelario del Ecuador, pero es un efecto de una crisis mayor en el país con relación a la seguridad integral de los ecuatorianos del país. Así que a nosotros nos ha tocado afrontar esto, no es de ahora, esto viene de años atrás acumulándose, y ahora obviamente nos toca enfrentar lo peor de esta crisis. Las instituciones, los organismos del Estado son sustentados por la legalidad, pero también por la legitimidad. Y realmente, como están las cosas, no existe ninguna de las dos pilares que deben sostener al sistema. Por consiguiente, los ecuatorianos ya no podemos seguir insistiendo en algo que no funciona y que le cuesta muchísimo dinero y recursos al pueblo ecuatoriano. Hay que cambiar, pero para eso tenemos la decisión del gobierno del encuentro. Los lineamientos políticos del presidente Guillermo Lasso son absolutamente claros. Nosotros estamos enmarcados en ese lineamiento político y por consiguiente vamos a cumplir. Desde luego, en la estrategia siempre hay prioridades, porque los medios no son suficientes para todo lo que está este momento en el escenario complejo y difícil. Hay que priorizar. El sistema se sostiene también en dos ejes fundamentales. El uno es seguridad y el otro es rehabilitación. Pero como están las cosas, no es posible la rehabilitación. Pero para dar paso a eso, coronel, precisamente se han ya señalado los problemas, y esto se lo he hecho también en análisis anteriores, porque como usted lo menciona, esto ya es una problemática de años. Y la primera causa que se sostiene como origen de este problema es el hacinamiento. La cantidad de personas dentro de un sistema que sobrepasa el límite permitido, y ante eso se ha dicho que 5.000 privados de la libertad podrían recuperarla basándose en ese análisis, ¿no? Y ahí sí quisiera preguntarle, ¿qué casos son los que se considerarían para poder recuperar su libertad, que son aquellos que decía el presidente Lasso, por la misma inoperancia en su momento del SNAI, no se han agilitado esos procesos y permanecen ahí? ¿Cuáles serían estos casos? Mire, hay que tener voluntad política de tomar decisiones. Por ejemplo, el presidente de la República nos ha indicado el tema de una estrategia para el hacinamiento, para liberar un poco los espacios en el sistema, la utilización de los beneficios penitenciarios a las personas que no son peligrosas para la sociedad y que también han cumplido adecuadamente
todo lo que significa el régimen carcelario, la disciplina, no han causado daño, su conducta ha sido ejemplar. No se trata de dar beneficios penitenciarios a aquellos peligrosos delincuentes relacionados a la droga, a las mulas, no. Se trata de aquellos ciudadanos que han cumplido adecuadamente con el tema de su permanencia y en su detención. Entonces, para eso, por ejemplo, directamente, no se ha reunido jamás el directorio del sistema, que está conformado por 6 ministerios, una secretaría y la Defensoría del Pueblo. ¿Y por qué no se ha reunido? Porque un decreto ejecutivo tiene que designar al presidente de este directorio, un decreto ejecutivo del presidente para elegir designar al presidente. Entonces se convoca a la sesión que nunca se ha reunido, donde se debe manejar, fiscalizar, generar las estrategias. Y entonces ahí reformar el reglamento, porque no puedo reformar el SNAI, sino el directorio. Entonces, se reforma el reglamento y se procede a agilitar los beneficios penitenciarios. Pero ahí eso lo vamos a hacer el viernes. El viernes voy a la Secretaría Jurídica de la Presidencia, así ha dispuesto el presidente. Y entonces a darle los insumos, y el lunes, martes estará el decreto, se reúne el directorio, se reforma en la primera sesión el reglamento, y entonces facilitamos a los jueces para que tomen la decisión de dar los beneficios penitenciarios a quienes se lo merecen. Pero entonces la responsabilidad y la garantía de que esas listas realmente incluyan a aquellas personas que tienen las condiciones para recuperar la libertad recaerá en el SNAI. Porque usted sabe que inmediatamente cuando se anunció eso surgió la preocupación. Había quienes dicen, bueno, ¿y cuáles van a ser las garantías? Hemos visto tantos casos de corrupción también. Usted sabe, hoy por hoy la función judicial tiene una credibilidad venida menos. Entonces hay esa preocupación también, ¿no? De quién nos garantiza que en esas listas no vayan infiltrados aquellos que no deben salir. Absolutamente que no. Tiene que ser transparente. Y son los jueces los que en última instancia toman la decisión, y por eso también un pedido a la justicia, y tienen a veces razón, porque no les llega oportunamente desde el SNAI los expedientes, pero hay que reformar el reglamento para facilitar, y son los jueces los que dicen sí o no, y entonces allí se procede a liberar un poco la infraestructura para evitar el hacinamiento. Otro es el tema de los indultos. También hay personas con enfermedades catastróficas, con una serie de elementos que impiden que ya una persona siga adentro siendo ya una carga innecesaria para el sistema. Entonces hay que liberarlo a través de los indultos. Las repatriaciones, pero ahí se necesita la voluntad política de dos partes. Es decir, de la Cancillería nuestra, el señor ministro de Relaciones Exteriores se ha comprometido con el presidente también para ayudarnos en esa gestión, pero también la Cancillería del Estado al cual pertenecen los detenidos. Entonces hay que tomar las decisiones y acelerar estas acciones estratégicas. Ahora, y coronel, eso puede tomar cierto tiempo, ¿no? Ya cuando hubo un amotinamiento anterior donde también hubo fallecidos acá en la penitenciaría del Litoral, se tomó como medida parche el trasladar aquellas que consideraban cabezas de ciertas bandas y distribuirlos en diferentes centros penitenciarios del país, y vemos que tiempo después otra vez la historia se da de esta violencia en las cárceles, y ahí surge la pregunta, ¿qué pasa con los filtros de control? Porque ¿de dónde surgen las armas que utilizan para matarse entre ellos? ¿Cómo ingresan? Ese es un signo de interrogación que siempre queda con una respuesta pendiente. ¿Qué se va a hacer en ese sentido también para mejorar esos controles que hoy pues permiten el paso de una cantidad de cosas que son prohibidas dentro de la penitenciaría? Primero, el gobierno nacional tiene que, y así considero yo, asignar los recursos para poder corregir el tema. Mire, en Cotopaxi, en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi, los daños causados son inmensos. El pueblo ecuatoriano no puede cada vez seguir gastando su dinero en temas que no se solucionan. Hay que tomar las medidas estratégicas, pero las cosas no son muy fáciles,
son complejas, pero hay la decisión de hacerlo. Por ejemplo, el día sábado fueron trasladados 120 detenidos, presos, a otro recinto carcelario. Pero no son los de mayor peligrosidad. La sociedad ecuatoriana, esta problemática tiene que conocerla bien. Los 120 aproximadamente detenidos que quisieron fugarse no son los más peligrosos. Era su último curso de acción frente a no morir, porque adentro les iban a matar. Entonces ellos tomaron la decisión de fugarse. Ellos no quieren regresar adentro porque los matan. Entonces los que se fueron trasladados pues, no son los violentos. Y para que tenga el Ecuador una cifra, aproximadamente de los 40.000, alrededor de 40.000 detenidos, apenas el 7%, el 6%, 7%, son los violentos, son los cabecillas, son los que imponen las condiciones dentro de los centros carcelarios. Pero con mayor razón, me pregunto, con mayor razón, ¿cómo no se puede controlar ese 6 o 7% que usted incluso el fin de semana durante esa intervención dijo gozan de privilegios que ni la misma policía puede llegar a tener como el internet? Entonces ahí se suma la pregunta que le hacía, ¿cómo controlar esos filtros? Y a su mismo tiempo, ¿qué hacer también en el tema de guías penitenciarios? Que muchas veces ya el descontrol se pone por encima del control que ellos pueden llegar a tener por la falta de personal, la falta de equipamiento. Yo le debo decir al pueblo ecuatoriano, y siempre hablaré con la verdad, sin secretos frente al pueblo. El sistema carcelario está a favor, en su gran mayoría, de los delincuentes, de la criminalidad y de las mafias. Eso hay que revertir y no es fácil. Cuando dicen mano dura, no se trata de mano dura. La criminalidad produce la violencia. El Estado, los ciudadanos, la institucionalidad debe poner la fuerza suficiente para neutralizar esa violencia y recuperar la soberanía del Estado en su propio territorio y en el sistema carcelario. Esa estrategia tiene una serie de acciones que no solamente son de los militares, de los policías, sino de la integralidad del poder nacional, la integralidad del Estado. Ahí tiene responsabilidad la justicia, también el Ministerio de Economía, los derechos humanos, todo. Yo les pregunto a los organismos de derechos humanos, ¿quiénes son los más perjudicados? El 93% de los detenidos que no son violentos, que tienen que someterse a ese 7-8% que imponen el régimen de mafioso, de criminal dentro de las instalaciones carcelarias. Eso hay que revertir y es con decisión política y con recursos. Coronel. Y obviamente eso existe de parte del gobierno nacional. Si hay la decisión política y hay los recursos, ¿cómo se va a delinear entonces ese plan integral de seguridad que se irá aplicando para ya buscar una solución definitiva y no solamente aplicar estas medidas parches? Y que a su vez, me imagino, como usted ya lo mencionaba, va a incluir también algún plan de rehabilitación que hoy no existe en el sistema penitenciario del país. No existe por el momento y tampoco es posible. Yo no le voy a mentir al pueblo ecuatoriano, porque, por ejemplo, no le puedo dar internet para que estudien 20 personas y ahí están 5.000 y utilizan el internet para desde allí convertir en puestos de mando para la criminalidad y dar órdenes y sicariatos y todo desde la cárcel. Entonces, por los 20 ciudadanos que están allí, no le puedo dar internet a todos los 5.000 y pico que están ahí en la cárcel. Entonces, este momento, en el corto plazo, la seguridad privilegia sobre la rehabilitación, porque no hay qué rehabilitación puede haber en un camal humano. ¿Qué rehabilitación puede haber? Entonces, hasta recuperar el orden, hasta recuperar el imperio de la ley en un Estado de Derecho, la seguridad, para tomar el control. Y entonces ellos se hacen merecedores para lograr después, en el mediano plazo, el equilibrio necesario entre seguridad y rehabilitación. Hoy no es posible, no es posible. Pero yo le preguntaba, entonces, ¿cuáles van a ser esos ejes? Ya que hay la política, hay la decisión, van a haber los recursos, ya se ha garantizado.
en los que va a basar usted el plan de acción para dar ese giro, ese cambio de la realidad que hoy usted ha palpado y el país, de la que el país es testigo? Mire, primero, el concepto de integralidad tiene que existir y yo estoy convencido que el presidente Lasso lidera apropiadamente esta política pública. Y entonces tiene que haber el compromiso de todos los organismos del Estado para apoyar esta política de seguridad, porque la seguridad es integral. Aquí no puedo hacer yo milagros. Nadie puede hacer milagros frente a una crisis de esa naturaleza. Entonces es el pueblo ecuatoriano que exige a todo el gobierno, a todos los organismos del Estado, a la justicia, a los organismos de derechos humanos, a los medios económicos, a la inclusión social, al deporte, a la educación, integrarse para en el mediano plazo empezar a visualizar los temas. También le debo decir al Ecuador que yo he conversado con el presidente Lasso y él está convencido de que en la reestructuración institucional que se está planificando, uno de estos temas es el tema del sistema carcelario. No se puede continuar gastando el dinero para que los mafiosos y los criminales sigan haciendo de las suyas dentro de las instalaciones. Les voy a dar un dato. Los ecuatorianos alrededor de $300 le paga a los detenidos, a los presos. Eso cuesta mensual para cada uno de ellos. Mientras el resto de ecuatorianos honestos no tienen que comer, muchos de ellos no tienen educación, no tienen salud y nosotros estamos dando. Entonces, son ellos con su conducta también los que se hacen acreedores para que el régimen interno vaya cambiando y obviamente acercarnos a la rehabilitación en un ambiente seguro, en un ambiente racional, en un ambiente que dé confianza internamente, pero también externamente. Coronel, se nos va reduciendo el tiempo en la entrevista y tengo dos preguntas. Una de ellas es porque hay voces que sostienen que los problemas que se ocasionan también dentro de la penitenciaría vienen marcados por esa disputa que hay incluso fuera y viceversa por tema de narcotráfico y eso de ahí refleja también esa violencia. En ese sentido se habla de la necesidad de quizás reformar las leyes, que hay un código orgánico integral penal muy punitivo. ¿Cuál sería su opinión respecto a ese tema? Mire, todo lo que usted está diciendo tiene la razón, pero es al mediano y largo plazo. No es posible, ni tampoco podemos cruzarnos de brazos esperando las reformas mientras se están asesinando internamente y ellos con la iniciativa frente al Estado, frente a los 17 millones de ecuatorianos, haciendo de las suyas adentro y todavía nosotros les pagamos a través de los costos que significan para todos los ecuatorianos. Entonces, desde luego, mire, el 25%, alrededor del 25% de los 40,000 detenidos son por tema de drogas. Entonces, desde luego, el narcotráfico, el crimen organizado es el que está en el territorio nacional y el efecto también está en las cárceles. Y mi otra pregunta, ya para cerrar, era pedirle una cifra, ¿no? ¿Cuánto de los privados de la libertad han sido ya recapturados en la Tacunga? Mire, es tan complejo el tema que hasta los expedientes destruyeron en el último amotinamiento, quemaron y destruyeron. Destruyeron infraestructura, destruyeron todo lo que significa tecnología. Eso hay que reponer y urgente, pero eso no es parte de la solución estructural, es coyuntural, nada más que eso. Entonces, las cifras siguen cambiando cada minuto. La policía ha hecho un esfuerzo inmenso, yo debo reconocer. El pueblo ecuatoriano debe aplaudir a la Policía Nacional, heroica. La Policía Nacional realmente ha demostrado su profesionalismo, espectacular la policía, hace lo que puede. También las Fuerzas Armadas en esta ocasión han demostrado el compromiso de siempre, de la generación de la victoria. Todos han colaborado, pero es coyuntural, es coyuntural. El sistema no da más, entonces hay que cambiarlo y es más fácil es construir un nuevo que tratar de reconstruir lo que ya está podrido, lo que no existe. Eso es la verdad. Yo al pueblo ecuatoriano no lo voy a mentir.
Ahí el gran desafío, coronel, quiero agradecerle que haya estado con nosotros esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. En la consulta popular se le debe preguntar al pueblo ecuatoriano. Yo le voy a insistir y yo estoy convencido que el señor presidente lo va a hacer. Pueblo ecuatoriano, ¿quiere seguir con esto? Desde luego, la pregunta debe ser técnica, pero ¿quiere seguir con esto? Gastando aproximadamente 150 millones de dólares anuales para esto. Veremos si se incluye entonces esa pregunta también dentro de la consulta. Que tenga un buen día, coronel. Gracias por haber estado con nosotros.